amigos, retornamos con ustedes aquí en los estudios de EDX TV Perú a través de La Voz del Mar. Tenemos a continuación un panelista que ya lo conocemos en nuestra casa televisiva. Él es el líder del partido Perú Construye. Nos referimos al doctor César Bazán Naveda. Bienvenido, doctor Bazán. Muchas gracias y un saludo para toda su audiencia y también para usted, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, la situación política sigue caótica, sigue a la expectativa, no hay una certeza de lo que va a suceder. ¿Qué nos podría comentar acerca de las últimas declaraciones del presidente Sagasti? Bueno, el día de ayer apareció el señor presidente haciendo una larga entrevista con los que forman parte de los canales que él escogió. Sí, pues. Bien, entonces ahí se ha olvidado él que es solamente un presidente por circunstancias, sí. El pueblo no votó por él para presidente, ha llegado solamente para hacer la entrega del cargo y sin embargo quiere hacer no solamente una reforma, sino establecer lo que es un plan de gobierno, parece para varios años. Y lamentablemente ahí está generando inestabilidades. Una inestabilidad muy grande está en que él debe atacar, por supuesto, a la corrupción, pero no sobre pretexto de atacar a la corrupción, hacer todo un enfrentamiento con una fuerza tutelar del Estado como es la policía. Y, por ejemplo, también parece que quisiera hacer lo mismo con el ejército y otras fuerzas armadas, y eso genera no solamente inestabilidad, sino genera un gran estado de impaciencia por parte de los ciudadanos, porque si dice que va a hacer una reforma en materia de educación, va a hacer una reforma en materia de la policía, va a hacer una reforma de ¿cuántos meses? ¿Y con qué presupuesto? ¿Y qué es lo que se piensa lograr? Porque reformar no es solamente sacar gente, es establecer todo un plan que se debe seguir durante varios años para hacer un cambio. Les guste a muchos o no les guste, en una reforma fue, por ejemplo, juntar a las 3 fuerzas policiales y hacerla una sola. ¿Y cuánto tiempo ha tomado? Ya van más de 20 años y todavía esa reforma no ha terminado. Recién se están incluyendo todos en una sola Policía Nacional. Entonces, ¿en qué va a hacer en estos meses? Sino generar un poco de intranquilidad. Ya hay un grupo de policías que lo que ha dicho es que va a hacer una huelga, y esa huelga nosotros ya conocemos cómo son. El 5 de febrero de 1975 hubo una huelga policial también y generó inestabilidad, problemas, saqueos que no queremos que vuelva a suceder. Señor presidente, usted tiene años más que suficientes como para recordar lo que ha pasado. Entonces, si usted solamente está para entregar el cargo, haga eso, entregue el cargo. Cuide, por supuesto, de ver los problemas de la pandemia para que no nos sigan afectando. Por suerte, las cosas están bajando porque hace más o menos 3 semanas que estamos entre 40 y 50 muertos, no pasamos de 50 muertos diarios, lo que quiere decir que la pandemia por su propio peso ya está abandonando el ataque permanente a que estábamos sometidos los peruanos. Bueno, pero eso tiene que verlo, porque se ha comprado una vacuna que no va a alcanzar para todos, que va a alcanzar solamente para aquellos lugares donde hay el frío suficiente, porque tiene que estar a más de 60 o 70 grados bajo cero, lo que quiere decir que no lo van a poder llevar a ningún lugar de la serranía porque no hay medios de transporte suficientes. Entonces eso es lo que tiene que él ver. Hay que comprar otro tipo de vacunas que sí nos permitan llevarlo a otros lugares del país y satisfacer la necesidad de inmunizar a nuestra gente. Eso ya es un tema que debe mantenerlo ocupado. De otro lado, el presupuesto de la República se está en discusión en este momento. ¿Y qué es lo que nos damos cuenta con este presupuesto? El endeudamiento está subiendo al 38% del Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir esto? Que tendríamos que trabajar los peruanos casi 4 meses sin ganar un solo centavo y sin comer absolutamente nada para poder pagar la deuda.
Eso ya lo hemos vivido también en todos los años 80 y los 90 y sabemos cómo se pagan esos endeudamientos, con paquetazos, con hambre, con subidas de precios y no queremos que vuelva a suceder. ¿Es así el gobierno de Vizcarra? Eso ha empezado en el gobierno de Vizcarra y continúa ahora, Continúa. porque ahora está dando un salto al 38%. Ya con Vizcarra estaba en 26, 27, 28% más o menos. Él también había subido porque había bajado el endeudamiento a un 19% en la época de Alan García. Empezó a subir con Kuczynski, se disparó con Vizcarra y ahora se sigue disparando con Sagasti. No son buenas noticias para aquellos que hemos vivido todos esos Para años. nada. Y ahora el dólar también se ha disparado. ¿Por qué? Por inestabilidad. No porque se justifique que el dólar esté más alto, sino que la inestabilidad política, el ruido político hacen que la gente se asuste. No nos asuste, señor presidente, ya tenemos bastante susto con las enfermedades como para poder resistir una más. Denos tranquilidad, denos paz, déjenos vivir tranquilos a los peruanos. Ataque, sí, por supuesto, todo lo que es corrupción, todo lo que es mal gobierno, todo lo que hace mal, ataque a la delincuencia, ataque a todos aquellos que actúan en contra de nuestra sociedad. Y en lo demás, es solamente un gobierno de transición, de entrega de cargo. Hay que entregar el cargo. Eso es lo que nosotros podemos decir. Ayer también parecía una película de esquizofrenia, porque el mismo presidente decía, cuando yo he sido congresista he propuesto esto y ahora que estoy en el gobierno me doy cuenta que es distinto y por lo tanto yo me voy a oponer, yo voy a observar, no voy a permitir que esto pase. Entonces una cosa es cuando está en el Parlamento y otra cosa es cuando está en el gobierno. Todos son gobierno. El Parlamento y el Poder Ejecutivo son gobierno. Entonces no se justifica dos maneras distintas de pensar. Si yo me siento en este lado de la mesa, pienso de esta manera. Y si me siento de su lado, ¿tengo que pensar de otra? Eso solamente se justifica en aquellas personas que no están conectadas con la realidad o no son responsables. Y en verdad, los políticos irresponsables son los que nos han llevado hasta ahora, hasta donde estamos. De eso no se trata, hay que cuidar las cosas. Y en cuanto a lo demás, si es que algo se puede hacer, hay que mantener las reglas claras, hay que permitir que el Poder Judicial y la Fiscalía continúe haciendo su trabajo, que se investigue a quienes se tengan que investigar. Ahora resulta que porque unos periodistas obtuvieron una información y la divulgaron, ¿no? Están actuando en contra de la ley, cuando esos mismos periodistas obtuvieron una información de la misma manera y la divulgaron, eran héroes. Entonces no hay justificación de esta manera esquizofrénica de ver las cosas. Yo creo que aquí el color de las cosas es de acuerdo al cristal con que se mira, ¿no? Hay intereses, hay tendencias, hay complicidad con algunas cosas. Y por ejemplo, yo recuerdo hace pocos años, el colegio de abogados, todos eruditos, todos hombres de derecho versados en la materia jurídica, tenían producto de elecciones, 3 juntas directivas. Y todas apelaban que tenían la razón y que a cada una de ellas el Estado de Derecho los avalaba. ¿Cómo puede darse eso siendo todos eruditos en jurisprudencia? 3 juntas directivas, producto de unas elecciones. Bueno, el problema está ahí en la calidad ética de aquellos que participan, porque hay que saber ganar y hay que saber perder. Una muestra, mire usted, de alguien que no sabe perder es el presidente Trump hasta el día de hoy. Sin embargo, el sistema de gobierno de ellos se mantiene, por más que ha mentido y dice que ha habido trampa, pero no muestra ninguna prueba, la gente finalmente ya no le hace caso y prefieren mantener su sistema de gobierno con las imperfecciones que tiene que hacerle caso a un mal perdedor. Bien, en el Perú tenemos muchos malos perdedores que tan pronto se enteran que no van a ganar, lo que hacen es patear el tablero. Trump lo intentó, pero no ha podido. Aquí en el Perú lo intentan y lamentablemente sí pueden, porque la gente les hace caso. Señores, un sistema de gobierno está basado en sus resultados, en decir, en lo que el pueblo ha dicho. Y finalmente, cuando ya se ganó, mantener el sistema de gobierno, eso es lo más importante, porque después de eso solamente es destrucción, caos.
San Martín decía cuando se retiró del Perú, dejando el protectorado, ya para que continúe la labor Bolívar, os dejo instalada la representación nacional, hacer que funcione, si no el caos os va a devorar. Y el caos nos ha devorado, porque nosotros no hemos sabido mantener el sistema. Hay que mantenerlo. Aquí en Lima, y en el Perú y en todas partes, tenemos que mantener eso. Un problema en el caso de los abogados está en que hay un representante del Colegio de Abogados que debe formar parte del Jurado Nacional de Elecciones. Y hasta este momento no se ha podido elegir a ese representante del Colegio de Abogados al Jurado Nacional. Está funcionando con 4 miembros cuando debía estar funcionando con 5. Y eso es porque hasta ahora no han podido solucionar los problemas internos motivo a una elección que ha llevado a que el Colegio de Abogados ya tenga una junta directiva también con mandato vencido. Ya pasa un año sin haber tenido legitimidad para quedarse y parece que se va a quedar un año más. Todo porque hubo una acción de amparo y una medida cautelar que afectaba a un cargo, solamente a un cargo, y ni siquiera del Consejo Directivo, sino de la Junta de Vigilancia. Y con eso se paró toda la elección y todas las elecciones. Gracias a Dios, si es que llegamos a noviembre del año 2021, sí se podrán hacer las elecciones, porque esa medida cautelar ha sido solamente para estas elecciones, no para las siguientes. Y otra vez podremos rescatar los abogados la dignidad que nos corresponde, porque como usted bien lo ha señalado, si nosotros conocemos el derecho, ¿cómo dejamos que el caos nos subsuma a todos y nos devore? ¿Qué ejemplo estamos dando? Los abogados debemos dar un ejemplo de respeto a la ley y de interpretación correcta a la ley. Hace 100 años o hace 150 años, cada pronunciamiento de un colegio de abogados era el pronunciamiento de los jurisconsultos, de los doctos en derecho, y por lo tanto tenía un gran peso en la sociedad. Los tribunos. Ahora no tenemos mayor peso porque cada uno declara como quiere. Han aparecido, por ejemplo, en los últimos meses muchos constitucionalistas, cuando sabemos que la especialidad de constitucional no tenía tantos. Pero cada uno quiere interpretar las cosas a su manera, jalar agua para su molino, y no se trata de eso. Es como si tuviéramos médicos que son especialistas efectivamente en la cura del COVID, supongamos que la hayan encontrado, y aparecen 200 curanderos por ahí vestidos de médicos diciendo nosotros también tenemos la solución. La medicina tradicional es muy respetable, pero no podemos confundir a los especialistas que son los médicos para vestirse y disfrazarse otros y pretender que son médicos también y hablar con la autoridad de un especialista. Bien, esas son incongruencias de nuestra situación como nación que debemos ir curando con la educación, con el tiempo. Efectivamente, yo quisiera agregar algo más. Por ejemplo, yo fui dirigente de una asociación de pobladores, donde vivo, mi organización, y ahí tenemos un estatuto. Y nadie puede escapar a lo que dice el estatuto. Esas son las reglas de juego. En el Perú como país tenemos una constitución, la ley de leyes, la Carta Magna, la constitución del Estado. Y ahí se señala que el Estado debe darle al ser humano, al ciudadano, trabajo, educación, vivienda y todo lo demás. Pero eso nunca se ha cumplido. Eso nos facultaría, doctor Bazán, a hacerle la ciudadanía un juicio al Estado. Bueno, el Estado no está cumpliendo con su papel y el juicio al Estado se lo hacemos todos los días por las críticas, pero en el fondo los grandes responsables de todo, ¿quiénes somos? No somos nosotros los que hemos elegido a esos representantes que después nos desilusionan, nos traicionan. No nos hemos dejado seducir por sus cantos de sirena, hemos votado sin pensar y tenemos después consecuencias. Nosotros deberíamos darnos cuenta que como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es? Elegir bien. Elegir bien, porque eso es como cuando uno elige el colegio para su hijo. Hay que elegir y elegimos el colegio y después nos damos cuenta que no fue el mejor y lo tenemos que sacar y lo pasamos a otro y lo pasamos a otro. Total que termina el chico confundido y no suficientemente bien educado. O cuando escogemos pareja, nos casamos
y no, y a la primera que tenemos problemas ya nos queremos divorciar y nos separamos y nos peleamos, y que tenemos una vida incongruente con muchos problemas porque después nos meterán juicios de alimentos y tendremos que destinar mucho de ese tiempo que serviría para construir a nuestra familia para defendernos de otra parte de nuestra familia. Entonces, en el fondo, la responsabilidad está en nosotros mismos. Hay que elegir bien. Ahora, en cuanto a la Constitución, sí hay que hacer cambios y de repente habría que cambiarla toda. Pero recordemos que una Constitución se hace para que dure mucho tiempo. La Constitución, por ejemplo, de Estados Unidos tiene más de 200 años y ha tenido 4 o 5 reformas. ¿Por qué? No hay que ser apurado. Ellos se tomaron su tiempo, se demoraron muchos años en hacer una Constitución y la tienen. Nosotros queremos cambiar la Constitución, sí, está muy bien que la cambiemos, pero no la cambiemos apurado. ¿Quién la va a cambiar? ¿Este Congreso? ¿Confiamos en este Congreso? ¿Quién la va a cambiar? ¿El siguiente Congreso? ¿Vamos a confiar en el siguiente Congreso? Dependerá en realidad de nosotros, porque si votamos masivamente por alguno de los partidos políticos, entonces ese partido político y esos representantes estarán legitimados para poder actuar en nombre de nosotros. Pero si es un Congreso totalmente fraccionado, entonces habrá negociación, cubileteo, arreglos bajo la mesa para los artículos de la Constitución. Eso no es lo que conviene al país y eso es lo que ha llevado a la desgracia del propio sistema de parlamentarismo. Lo que sí, por ejemplo, hay que dar algunas ideas para el cambio y están dichas. Por ejemplo, volver a la bicameralidad, pero volver a la bicameralidad estableciendo 2 periodos distintos de elección. Una elección cada 5 años, empezando, digamos, ahora, que es el 2021, y la elección para senadores, que debe ser la Cámara que le debe dar el aplomo y la tranquilidad, de 2 años o 3 años después. ¿Por qué? Porque aquel que es elegido presidente y aquel congresista que es elegido va con su partido y dice: tengo un cheque en blanco de la ciudadanía, yo he sido elegido Dios y por lo tanto voy a hacer lo que quiero, no lo que el pueblo quiere, sino lo que yo quiero porque el pueblo me ha delegado. Si le hacen 2 años después otra elección, el pueblo le marcará que hay otro rumbo. Esperamos que de eso aprendan. Deberían aprender porque los políticos viven de estar bien con las decisiones del pueblo, interpretar lo que quieren y liderarlo en el bien común. Después, la educación tiene que ser un factor fundamental que no se le ha prestado la atención suficiente de repente en la Constitución. Los medios de organización social también tendrán que cambiarse de alguna manera, pero ninguna Constitución, así como ninguna norma, se hace de manera apresurada ni apurada. ¿Hay necesidades? Sí, sí hay necesidades, pero hay un dicho que dice: lo apurado sale mal. Entonces, una Constitución es como hacer un vestido de novia, no lo pueden hacer mal, no lo pueden hacer tan rápido que no pueda hacerse bien. Son cambios que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo desde el punto de vista del pueblo, es decir, votando bien nosotros primero. Doctor, el pueblo peruano, desengañado una vez más con esa retórica demagógica que promete y promete y no cumple, ¿se podría solucionar eso, por ejemplo, con una especie de contrato notarial? Usted que es profesional en el tema. Cada candidato presidencial o al Congreso debería firmar un contrato. Este es mi compromiso, estas son mis promesas, y al no cumplir al final de su mandato sería procesado, porque hay un contrato firmado de promedio. Y tampoco hacer comercios, compra de venta o casas que tenga mientras ejerza su mandato. Sí. Con una solución tan sencilla para no hacernos pues problemas, ¿no? Después. Claro, pero lo que pasa es que lo último que usted ha señalado ya está en la ley. Es decir, aquel que hace contratos ilegales, que dirige las licitaciones, debería ir a la cárcel. Lo que pasa es que después, si es presidente, busca elegirse diputado o senador para lograr la inmunidad, y con la inmunidad, impunidad, como ahora estamos viendo el Pues caso del anterior derogarse esa presidente. ley, pues, ¿no? Claro, lo que hay que hacer es hacer que esas leyes se cumplan. Y eso es un tema que corresponde al Poder Judicial y a la Fiscalía. En cuanto a lo demás, sería bueno sí que firmen un compromiso, pero recuerde que ya lo han hecho
en varias oportunidades. El Pacto Nacional era un ejemplo de un compromiso de todos para mirar hacia el futuro que finalmente nunca se llegó a cumplir. Los candidatos hacen la presentación de su plan de gobierno y oficialmente lo presentan, así que si están obligados a cumplirlo, es algo que sí está, porque ellos mismos lo han prometido, no solamente con su presentación escrita, sino con la palabra que han dado a todos los pobladores que votaron por ellos. El gran problema está en que la gente aquí se siente libre de mentir, uno, libre de engañar, dos, y sobre todo no recibe el castigo. El mayor castigo contra un político, ¿cuál es? El olvido de parte del pueblo. Muerte civil. La muerte civil, no votar por ellos. Pero nosotros seguimos votando por ellos. No aprendemos de las lecciones de la historia. La conciencia cívica. La conciencia cívica. Habrá que ponerlo, sí, podemos ponerlo. Pero el mayor castigo está en que simplemente sean muertos vivos en la materia de la política. Si un político no respeta su palabra, no la cumple y no dice la verdad, entonces simplemente no va a ser creído. Es igual, mire usted, que un médico o que un ingeniero o que otro. Si usted contrata a un ingeniero y ese ingeniero inmediatamente construye, le cobra y finalmente la casa se cae al primer temblor, entonces no hay que recomendarlo y si es necesario decirle a todo el mundo que hizo un mal trabajo. Y su castigo será ese, no tener trabajo porque no sirve, no contratarlo. Nosotros no debemos seguir contratando a la misma gente que nos ha mentido 1 y 100 veces. Esa es la muerte civil mucho más efectiva, como usted lo ha señalado, y que en realidad debería ser el miedo de aquellos políticos para que hagan bien las cosas. Es verdad. Pero aquí en el Callao hay una tristeza, pues no siempre se vota por las mismas figuritas. Las figuras son harto conocidas, cambian de camiseta, mutan, transmutan y siguen. La cosa sería pues un partido nuevo y en razón de ello surge pues Perú Construye y usted hizo una invocación hace un momento para que la juventud se integre a este nuevo proyecto político Perú Construye. ¿Cómo se podrían hacer los jóvenes para integrarse a esta nueva opción? Nueva, renovadora, justa, pragmática. Hay una página web de nuestro partido que está recién en formación, que es www.peruconstruye.pe. Atención, www.peruconstruye.pe. Así es. Y ahí está la hoja de afiliación, están los datos del partido, nos puede enviar una comunicación, nosotros les vamos a contestar e iremos a recoger las fichas de afiliación. Además tenemos reuniones los días jueves a las 6 de la tarde en la misma plataforma de Perú Construye. O de lo contrario, si hay algún cambio, especificaremos allí dónde va a ser la reunión vía, como ahora se hace en Zoom, en Jitsi Meet o en algún de estos medios de comunicación. Pero una cosa que es muy importante, hay que recobrar el sentido de la honestidad en la política. No puede haber políticos deshonestos, porque si hay políticos deshonestos es como tener cajeros deshonestos. Nosotros tenemos nuestro negocio, ponemos a una persona en caja y tenemos que confiar que esa persona en caja va a actuar bien. Pero no confiar por confiar, sino confiar porque lo supervigilamos, porque lo controlamos. Lo fiscalizamos. Porque lo fiscalizamos. Y si esa persona no es de confianza, entonces no debería estar ahí. La honestidad es un factor fundamental para que nosotros, los pobladores de nuestro país, tengamos la seguridad. No importa de qué partido sea, finalmente es eso, pero que hará las cosas de manera correcta y no le robará al Estado. ¿Se imagina usted cómo hubiera sido la guerra con Chile si después de hundido el Huáscar, cuando se juntó toda la ciudad de Lima, pusieron dinero, joyas, hasta el dinero de sus alcancías para comprar 4 monitores y volver a la guerra del Pacífico nuevamente, y el presidente se fue con ese dinero y nunca regresó, ni tuvimos los monitores? Se hubiera pensado que esas personas, que ese presidente hubiera sido una persona honesta y hubiera actuado como corresponde. La guerra hubiera cambiado. Nosotros no hubiéramos tenido la devastación que tuvimos y después las peleas internas que tuvimos. La honestidad
es punto fundamental en este país y en cualquier país. Tan fundamental que en otros países la pena de muerte se aplica para ellos. China nada más, porque está de moda ahora verlos. ¿Qué hacen los chinos contra los corruptos? Pena de muerte. ¿No? Y otros países igual. Y con eso que se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia. Bien, no digamos que nosotros podamos hacer eso porque la Constitución en este momento no lo permite y dos, el tratado que hemos firmado tampoco nos lo permite. Pero no muerte física, muerte civil. Muerte civil, claro. Esa es la solución para que de aquí en adelante no haya políticos que se metan en actos de corrupción, que ganen su dinero limpiamente, como lo gana usted, como lo gano yo, como lo gana todos los televidentes que nos están escuchando, que tienen que cuidar usted a su audiencia, yo a mis clientes y cada uno de ellos a su vez a sus propios clientes o a su empleador, trabajando como honradamente, honestamente y volviendo a aquellos consejos que nos daban nuestros padres. Honrado, pero honesto. Honrado y trabajador. Una persona trabajadora, honrada, tendrá lo suficiente para vivir, lo suficiente para ser feliz. Eso es lo que nosotros necesitamos. El tiempo suficiente y la disponibilidad económica suficiente para poder ser feliz en la manera que nosotros querramos ser felices. Honestidad. Ese es el mensaje de nuestro partido, para todos los partidos, para todos los ciudadanos del Perú, y es el mensaje que seguramente todo el Perú espera después de todo este ejemplo y esta vorágine que nos sigue arrastrando y mostrándonos la podredumbre en la que hemos estado viviendo en estos últimos años. Finalmente, doctor, ¿cuándo podremos decir que con la moral en vereda toda la corrupción huye al ver que Perú construye con César Bazán Naveda? Distinguidos amigos de EDX TV Perú y La Voz del Mar, hemos contado con la presencia una vez más del líder de Perú Construye, el doctor César Bazán Naveda, siempre con unos puntos pragmáticos y bien planteados. Las inscripciones al nuevo partido están abiertas especialmente para la juventud. Su palabra final, doctor, de despedida. Muchas gracias, y el mensaje es un mensaje de esperanza para todos. No hay virus que dure 100 años. Siempre con Datochempún, Callao y viva el Perú. Claro que sí. No hay virus que viva 100 años. Nosotros los peruanos y toda la humanidad lo va a superar con un voto constante de confianza, con un voto de fe y de esperanza. Chimpún, Callao. Muchas gracias, doctor.